Hola, mi nombre es Catalina Martínez. Soy psicóloga y vengo hoy a platicarte sobre un tema muy importante que es la frustración. Bueno, quisiera empezar explicando qué es la frustración. La frustración es una emoción que llega a nosotros cuando perdemos el control de una situación, cuando nuestras expectativas se caen y por alguna razón hubo un obstáculo que nos impidió llegar a nuestra meta. Cuando eso sucede, aparece toda la frustración en nuestro cuerpo. La frustración es una emoción que generalmente no da la cara, ¿no? Esta emoción lo que hace es mandar a otras emociones parásito que van a dar la cara por ella. Hay diferentes emociones parásito de la frustración. Se encuentra la impotencia, la omnipotencia, la amargura, la culpa y el enojo. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos viviendo muchas frustraciones porque ninguno de nosotros teníamos la expectativa de quedarnos resguardados en casa. Tampoco teníamos la expectativa de tener que ser los maestros de nuestros hijos mientras tenemos que trabajar en línea desde casa, mientras el pequeño está llorando, etc. Todas estas situaciones que salen de nuestro control, que son inciertas, que no sabemos cuándo van a acabar o qué va a pasar mañana, etcétera, etcétera, nos hacen sentir frustrados. También los niños se encuentran frustrados en este momento porque no pueden salir a jugar, porque no pueden ver a sus abuelos, porque no pueden ver a sus amigos, porque no pueden ir a la escuela, ¿no? Y empezamos a tener estos problemas en casa que vienen de la mano con las emociones parásito que se generan a través de la frustración. La frustración es bien chistosa porque manda a estas emociones parásitos a dar la cara por ella. Entonces imagínense que estamos hablando de un caso en donde yo como mamá tengo que enseñarle a mi hijo a multiplicar, pero mi hijo no logra comprender lo que le estoy explicando. Así que yo me empiezo a sentir frustrada y si yo tuviera la emoción parásito de la impotencia en ese momento, empezaría a sentirme desesperada y también victimizarme. Por ejemplo, no puede ser, soy la peor, no sé enseñarle a mi niño a multiplicar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo no lo puedo hacer mejor, ya lo he intentado de todas las maneras posibles, esto no puede estar pasando y la desesperación y la necesidad de victimizarme llegarían por la impotencia. Si yo, por ejemplo, en lugar de sentir impotencia, sintiera omnipotencia, tendría esta fantasía de grandeza en donde no puede ser que yo, teniendo tantas cosas que hacer, ahorita me tenga que sentar a explicarte matemáticas, cuando esto debería de estarlo haciendo tu maestra, yo tengo cosas más importantes que hacer, tengo un montón de pendientes, no tengo tiempo para esto, etc. Si en lugar de la impotencia llegara conmigo la amargura, estaría llenándome de quejas y de refunfuñar, ¿no? Es decir, estaría yo diciendo cosas como de si esta pandemia no estuviera pasando, ¿por qué tengo que estar haciendo aquí esto? Tú deberías de aprender solo, con los libros deberías de entender lo que te están explicando, llámale a tu maestra, es que esa maestra no te está enseñando bien, es que tú no pones atención, es que todo el tiempo estás viendo el celular, es que por favor ya deja de hacer esto, esta pandemia no debería estar pasando, etcétera, etcétera. Miles de quejas, ¿no? Por otro lado, podría estar sintiendo culpa. Y entonces sería como de, no puede ser, es que mi hijo ya me tiene miedo, ya le grito porque yo no estoy teniendo paciencia, no logro encontrar la manera de explicarle, ya me desesperé, no debí de haberme desesperado, tengo que tener más control sobre mí, etcétera, etcétera. Entonces, si yo, en lugar de cualquiera de estas 4 emociones parásito, siento enojo, que es la emoción en donde voy a hacer más énfasis, porque es la que generalmente sale a la luz cuando nos sentimos frustrados, lo que vamos a empezar a hacer es a actuar de manera reactiva y actuar de manera agresiva. Y entonces empezamos a gritarles, empezamos a insultarlos, empezamos a decir que esto no puede estar pasando, que cómo puede ser posible, que no le entra en la cabeza, etcétera, etcétera. Insultos
gritos y todas las situaciones que son tóxicas para una relación de cualquier tipo, ya sea de pareja, entre hermanos, entre padres e hijos, incluso enojados con nosotros mismos. Quiero tomarme el tiempo de explicarles qué sucede con nuestra mente y con nuestro cuerpo a la hora de sentir enojo. Es muy importante que ustedes sepan esto porque el enojo, si no lo usamos de manera adecuada y si es una emoción que está constantemente en nuestro cuerpo crónico, por decirlo así, que se mantiene a lo largo de un largo periodo de tiempo, puede llegar a ser muy dañino para nuestra salud. Por ejemplo, en nuestra mente, cuando nos enojamos, hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala. La amígdala es la encargada de mandar una señal a nuestro cuerpo de que tiene que atacar, de que algo está en peligro y que nosotros tenemos que huir o atacar. Bueno, la amígdala lo primero que hace es mandar una señal al cerebro de que estemos alerta y de que entre en periodo de ataque. Para que entre en periodo de ataque, el cerebro manda esta señal de cerrar las compuertas de la información. Y entonces nuestro cerebro es incapaz de recibir y razonar la información que viene de los otros. ¿Por qué sucede esto? Bueno, nosotros recordemos que antes, hace muchos años, en la prehistoria, nos enfrentábamos a situaciones de peligro real, en donde de verdad nuestra vida corría riesgo porque enfrentábamos animales, teníamos que cazar para sobrevivir, etc. Bueno, pues el enojo era nuestra herramienta para poder activar esta señal en nuestro cuerpo y empezar a tener las características necesarias para enfrentar este peligro. Entonces, obviamente, nosotros, por ejemplo, en esa época, en el momento en el que se activaría esta amígdala sería cuando, terminando de cazar, por ejemplo, llevamos nuestro pedazo de carne a nuestra cueva y de repente un animal se acerca para querer quitárnoslo. Y bueno, ahí lo importante sería que la persona reaccionara, ya sea huyendo o atacando. Obviamente, la persona en ese momento no se iba a quedar hablando con este animal para decir, ¿sabes? Esto es injusto, no debes quitarme mi alimento porque yo lo acabo de cazar. Vamos a sentarnos a platicar y a negociar qué es lo más correcto y quién debería permanecer con este pedazo de carne. No, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo sucede todavía. Tenemos la misma instrucción, a pesar de que ahora ya no necesitamos correr ni luchar por nuestra vida la mayor parte de las veces que nosotros nos enojamos. Pero nuestro cuerpo sigue reaccionando como si lo requiriéramos. Por eso es la importancia de saber qué sucede en nuestro cuerpo. Una vez que la amígdala ya mandó la señal de atacar, ya mandó la señal de cerrar compuertas de la información, lo que hace es mantener prendido la parte del cerebro reptiliano y también la parte del cerebro que compartimos con los mamíferos. Es decir, nuestra parte racional queda totalmente apagada y actuaríamos tal cual como actuaría cualquier animal, reptil o mamífero. Esto nos lleva a tener pensamientos dicotómicos. ¿Qué significa tener un pensamiento dicotómico? Pensar en blanco o en negro, pensar en bueno o en malo, pensar en amigo o en enemigo. No podemos entender razones. Así que si mi hijo está haciéndome enojar porque no entiende y no pone atención, ¿está bien o está mal? ¿Es mi amigo o es mi enemigo? ¿Está poniendo toda la atención o nada de atención? Es muy importante que ustedes estén atentos a cómo hablan o a cómo alguien que está enojado les está hablando. Van a llegar a escuchar en algunos momentos que estas personas solamente dicen cosas como: tú nunca me pones atención, yo siempre estoy dando lo mejor de mí y a ti nunca te importa nada de lo que hago, todo lo haces mal, siempre estás queriendo sacarme de quicio.
Cuando utilizas palabras como todo, nada, siempre, nunca, ahí estás manejando un pensamiento dicotómico. Ya no hay nada en medio, son los extremos. Bueno, este pensamiento dicotómico nos lleva a tomar decisiones ilimitadas, deficientes, de las cuales nos podemos arrepentir en un futuro y arriesgadas. Llegamos a decir cosas como, nunca más te voy a volver a ayudar con tu tarea, hazlo solo, conmigo no cuentes. Todas este tipo de situaciones que pueden llegar a lastimar a nuestro hijo, a nuestra pareja o incluso a nosotros mismos con nuestros pensamientos. Bueno, además, la amígdala envía una señal a nuestras hormonas de defendernos. Entonces sale la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y el cortisol entran a nuestro torrente sanguíneo para ayudarnos a que nuestro corazón empiece a latir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, para poder enfrentar este proceso de huida o de pelea. Entonces nuestro corazón manda la sangre más rápido al cuerpo con el objetivo de que llegue más oxígeno a nuestros músculos en caso de que nosotros necesitemos pelear. Además, hace que nuestras arterias se hagan más estrechas para que en caso de que resultáramos heridos de esta pelea, nuestra sangre, no perdiéramos tanta sangre en caso de que nos cortáramos, nos mordiera el animal, etcétera, etcétera. Obviamente esto en la prehistoria. Hoy por hoy, ni siquiera corremos el riesgo de que perdamos sangre una vez que estamos sintiendo esta emoción que nos lleva a el ataque o la huida. Ven cómo el enojo no es la emoción que debemos sentir cuando sentimos una frustración, cuando una expectativa no se cumple. Las expectativas son importantes que las manejemos porque la necesidad de control es lo que nos lleva a sentir todas estas emociones que realmente nos generan un daño. Una vez que nuestro cuerpo está en este estado de pelea o de huida y nuestro corazón está latiendo tantas veces, es más, llega a latir hasta 30 veces en menos de 3 segundos, lo cual hace que el tejido del corazón sufra pequeños desgarros en las arterias. Esto genera mayor acumulación de colesterol, lo cual incrementa en un 80% nuestra posibilidad de padecer alguna enfermedad del corazón y hasta en un 50% nuestra posibilidad de sufrir un ataque cardíaco. Obviamente, si nos enojamos una vez, no pasa nada. Si nos enojamos una vez cada mes, cada semana, cada 15 días, no pasa nada. Pero si estamos constantemente enojados, inclusive todo el día la pasamos con esa sensación de enojo, nuestro cuerpo todo el día piensa que está en peligro, todo el día está mandando estas señales de huida y de ataque. Bueno, es por eso que también tenemos, cuando está muy relacionado con el enojo, todas estas enfermedades como migraña, dolores de cabeza o hipertensión. Nuestro cerebro también manda una orden a nuestras reservas de energía, comúnmente conocidas como glucosa o grasas. Tienen este objetivo de darnos más energía a nuestros músculos que se preparan para pelear. Otra vez, en estos casos, no necesitamos que nuestros músculos se preparen para pelear cuando estamos enojados. Generalmente, cuando estamos enojados, estamos sentados, ya sea en nuestro coche, en la mesa con nuestro hijo haciendo la tarea, sentados en la cama platicando con nuestra pareja o en algún lugar en donde no necesitamos mover los músculos para nada. Entonces, todo este esfuerzo, de todas formas, llega a nuestro cuerpo y en lugar de ayudar, causa daños. Estas reservas de energía empiezan a acumular más grasa porque recuerden que nuestras arterias están estrechas. Así que, además, todavía, no obstante con eso, cuando estamos enojados y cuando estamos frustrados, empezamos a sentir una ansiedad que nos hace comer por comer, lo cual nos genera acumular más grasa y entonces también tiene que ver que si estamos constantemente enojados, no podamos perder peso, se nos complique.
porque se acumula mayor cantidad de grasa. La adrenalina y el cortisol también tienen un efecto en nuestros glóbulos blancos. Estos glóbulos son las células que nos protegen de todos los virus, de todas las bacterias y de todas las células cancerígenas. Los glóbulos blancos se multiplican preparándose para defendernos. Esto, si lo hacemos constantemente, debilita el sistema inmunológico porque usa esa energía para estar listo para el ataque, un ataque que nunca llega. Entonces, debilita el sistema inmunológico y eso nos hace más susceptibles a adquirir alguna infección o alguna inflamación o alguna enfermedad. Entonces, es por eso que el enojo no solo afecta a nuestro cerebro, sino a todo nuestro cuerpo. Es muy importante saber lo que sucede con nosotros porque imagínense que nuestro cuerpo viviera con toda esta situación corporal, física, biológica, fisiológica durante un largo periodo de tiempo. Realmente es muy dañino para la salud. Generalmente las personas actúan de dos maneras el enojo, de la forma explosiva o de la forma implosiva. Las personas que actúan de manera explosiva el enojo son aquellas que no tienen la capacidad para calmarse, pero sí tienen la capacidad para comunicar lo que no les gusta, lo que no quieren o lo que les parece injusto. Así que son personas que sin calma, con gritos, explotando, empiezan a decir todo lo que no quieren. También las personas implosivas lo que hacen es que tienen la capacidad para calmarse, pero no tienen la capacidad para comunicar. Entonces se guardan lo que sienten, no dicen lo que quieren, no dicen lo que les parece injusto y al contrario de atacar, huyen. Entonces son aquellas que se calman y se van y dicen, ¿sabes qué? Ahora no voy a hablar contigo, pero nunca hablan, se van. O si no te parece, entonces aquí lo dejamos y termina, ¿no? Cosas que implican no darle un seguimiento a la comunicación, pero no son esas personas las que gritan y avientan y rompen cosas. Entonces, es importante identificar cuál es nuestra manera de enojarnos, porque así podemos entender en qué tenemos que trabajar, si en nuestra comunicación o en nuestras habilidades para mantener la calma. La manera adecuada, la más adecuada para expresar esta emoción es el enojo asertivo, en donde logremos calmarnos hasta cierto punto y también logremos comunicar lo que nos sucede, lo que nos pareció injusto, lo que nos molesta y lo que no queremos experimentar. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes unos tips para poder controlar la frustración. Y recordando que la frustración viene de las expectativas, el primer consejo que les puedo dar es bájenle a sus expectativas. Suelten las expectativas, suelten el control y dejen que las cosas que suceden pues pasen. Al final de cuentas, si al niño se le complica entender las matemáticas, no hay más que tú puedas hacer para ayudar. Si tú todo lo que ya le explicaste no lo logró comprender, entonces intenta avisarle al papá que intenta ver videos en YouTube, intenta otras cosas, pero no sigas con lo mismo porque al final de cuentas no va a cambiar. Esa es una manera que a él no le funciona para aprender. Puedes preguntar a otras personas, puedes invitarlo a que alguien más le explique, puedes ver con él videos de diferentes cosas hasta que logren encontrar una forma en la que él entienda el tema. Otra cosa que puedo hablar con ustedes, aconsejarles, es una técnica de 5 pasos que pueden utilizar con los hijos, para ellos y para ustedes. Esta técnica de los 5 dedos es 5 instrucciones. Primero, me detengo. Recuerden que voy a actuar de manera reactiva. Entonces, en lugar de actuar de manera reactiva, 1, me detengo. 2, me retiro del lugar en donde estoy. Es decir,
Si estoy peleando en el comedor, me levanto a la cocina por un vaso con agua en lo que todas las cosas se calman. Recuerden, no estamos en posición para entender. Nuestro canal de información y de razonamiento están cerrados. Así que mejor me retiro, espero y regreso. Después, me relajo tratando de respirar. La respiración, cuando empieza a ser más calma, le da la información a la amígdala de que pare el ataque, de que ya no estamos en peligro, y la amígdala nos calma. Entonces, si pueden respirar contando hasta el 4 y después retienen 4 segundos y después sueltan en 4 segundos, esto va a ayudar a que la amígdala quite la señal de alerta y nosotros podamos recuperar la calma y recuperar todas estas habilidades de razonamiento y de escucha que hemos perdido. Así que recuerda, por eso hace mucho tiempo existían estos comerciales de si te enojas, cuenta hasta 10, ¿no? Porque le dábamos tiempo a la amígdala y a nuestro cuerpo de darnos cuenta de que no estábamos en peligro. Ok, el cuarto dedo nos da la instrucción de pensar en una solución y el quinto dedo nos da la instrucción de actuar y llevar a cabo esa solución. Entonces, recordando los pasos, me detengo, me retiro del lugar en donde estoy, respiro, me relajo, pienso en una solución y llevo a cabo esa solución. Otra dinámica que te puedo compartir es un diario de emociones. Tú puedes por la mañana, por la tarde y por la noche escribir junto con tu pequeño un diario de emociones. Por ejemplo, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Te acuerdas cómo te sentías cuando despertaste? Enojado, triste, desanimado, contento, ¿no? Es muy importante que pongas atención a lo que te dicen tus hijos, ya que muchas veces los niños confunden las emociones. Pregúntale, ¿qué lo hizo pensar que está sintiéndose de esa manera? Es decir, yo me sentía enojado. ¿Qué te hace pensar que estabas enojado? Bueno, estaba enojado porque no podía no quería levantarme, ¿no? Entonces tú puedes discernir si es cierto que estaba enojado o no. En caso de que no estuviera enojado, de que tú te dieras cuenta de que está confundiendo esta emoción, entonces rectificarle. No, no estabas enojado, te estabas sintiendo triste, aburrido, desmotivado, con miedo y ya le das la emoción correcta. Pero es importante que tú aprendas a distinguir cómo es que tu hijo está reconociendo sus emociones, si las está reconociendo adecuadamente o si está confundiendo una emoción por otra. Después, cómo se sintió por la tarde, qué cambió, por qué cambió, cómo ahora se siente por la noche antes de dormir, qué cambió, qué lo hizo sentir así, ¿no? Y de la misma manera, tú le expliques a él cómo te sentías en la mañana y por qué, cómo te sentías en la tarde y por qué, y cómo te sientes ahora en la noche y por qué. Esto, además de comunicarte con tu hijo y de enseñarle a reconocer las emociones, va a crear un lazo muy saludable entre ustedes y una comunicación, va a abrir el canal de la comunicación. Bueno, estas son 2 o 3 pequeñas dinámicas que les puedo presentar para manejar la frustración, pero recuerden, la pérdida de las expectativas es lo más importante. Si nosotros no tenemos altas expectativas o expectativas algunas, que es realmente difícil porque realmente todos manejamos y hacemos las cosas esperando algo. Pero el chiste es no ser rígidos con estas expectativas, ser flexibles y saber que puede pasar o que no puede pasar y que muchas veces las cosas no pasan y eso no está en nuestras manos, no está en nuestro control. Nosotros con tan solo saber que hicimos lo mejor que pudimos y que al final de cuentas esto lo podemos arreglar de una u otra manera, quizá no para que quede lo que nosotros estábamos esperando, pero sí para obtener un resultado que nos haga felices.
En este momento nosotros no podemos regresar a nuestras actividades diarias, que sería nuestra expectativa. Quizá en este momento nuestra estabilidad económica no está como nosotros quisiéramos. Pero ¿qué podemos hacer con lo que sí tenemos, con lo que sí está? ¿Qué podemos hacer dentro de nuestro resguardo? ¿Qué podemos hacer con el presupuesto que tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer para acomodar las actividades que nos tocó llevar a cabo, como ser maestro, ser mamá, ser colaborador en un mismo momento, ¿no? En la casa, desde casa, con las herramientas que tenemos, con los tiempos que manejamos y irnos acoplando a nuestra nueva realidad, adaptarnos. Esa es la clave, adaptarnos. Estamos en un buen momento para aprender a manejar y a tolerar nuestra frustración. La tolerancia es la clave de todo. La tolerancia es la actitud de las personas hacia respetar las opiniones, las ideas o las actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con lo que nosotros pensamos o sentimos. La tolerancia es la capacidad que tenemos de resistir y aceptar lo diferente, de adaptarnos a los cambios. Así que usemos nuestra tolerancia. Estas técnicas que te brindé te ayudarán mucho a practicar esta tolerancia y vas a ver que de forma inmediata las relaciones entre tu familia, con tus hijos, con tu pareja, incluso contigo mismo, van a mejorar. Te invito a que conmigo en este momento nos tomemos un respiro. A veces las cosas no son como nos esperábamos y está bien. De todas formas, no hay mucho que podamos hacer. Así que soltemos nuestras expectativas. Así que encontremos una solución. Trabajemos con lo que tenemos. De todas formas, no estás solo. En Transpersonal Playa y Fundación Palas estamos contigo. Cuentas con nosotros. Vamos a estar bien. Te mando un saludo, te deseo mucha salud, mucha paz y nos vemos pronto.